La idea hoy era volver un poquito para atrás, 2 segundos a la clase anterior, con lo que recordamos, como para no fue hace tanto, fue el martes. Empezamos a ver variables, pero quiero que me digan primero palabras que recuerdan del viernes y el martes, cosas que estuvimos viendo, como para recordar, simplemente, hacer el ejercicio de recordar. Cosas, palabras, nombres de dispositivos que se acuerden. Entrada, salida. Entrada, salida, eso sí, de eso vimos error, estándar. ¿Qué más? ¿Algún dispositivo que se acuerden? Código, palabras del código, nombres. ¿Algún nombre de dispositivo especial que hayamos usado? Opa, cuenta. Entradas, salidas. ¿Qué usamos? Read. Un comando. Solo para hacer un poquito de ejercicio, ¿no? Entrada, ¿algo más? Read. Comillas. Ok, vimos las dobles y las simples. Sí. No tiene muchas ganas de hablar hoy. Ok, no hay problema, vamos con la clase. Hablo yo. La idea hoy era, todavía no tenemos el laboratorio, ¿sí? La idea era repasar un poco. También vimos el DevNull, ¿se acuerdan? Hablamos de este dispositivo especial. Dijimos que Bash era un lenguaje interpretado. Algo que no dijimos es el estilo de programación. Si bien nosotros en esta materia y en la carrera no es que vamos a ver estilos de programación, está bueno decir que, por ejemplo, no es programación orientada a objetos. Dentro de los paradigmas de programación hay un montón. Este es imperativo estructurado, ¿sí? Es el clásico lenguaje de programación donde una sentencia bajo la otra y tenemos un montón de constructores que los vamos a ir viendo como if, while, for, bla, 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 que hacen a la estructura del lenguaje de programación. Bueno, hablamos de la última clase de variables, que es una de las partes que uno tiene que prestar atención dentro de cualquier lenguaje de programación, y la idea hoy era avanzar un poquito más sobre el tema de las variables como para trabajar con el práctico de repaso, ¿sí? Como para empezar a trabajar con ese práctico que todavía no lo subí, pero lo voy a subir hoy. Estuvimos hablando de cómo se accede al valor de las variables, qué pueden guardar esas variables, hablamos de tipo de datos, ¿sí? Dijimos, bueno, tienen tal tipo de dato. Una de las características principales del shell es que acá todo es un string, salvo que digamos lo contrario, ¿sí? Entonces todo se manipula como mucha manipulación de cadenas vamos a tener. No hay tipos de datos complejos como puede ser una fecha, ¿no? Que tiene una estructura donde hay un día que puede tener un valor entre 0 y 31, ¿no? Eso es un dato ya más complejo, con un tipo de dato más complejo. Acá una fecha va a ser una cadena, fin de la historia, ¿sí? Tendremos que nosotros ver cómo hacemos para que sea una fecha válida, por ejemplo, ¿no? Pero en principio va a ser todo cadenas. Hablamos de algunos atributos. Bueno, hablamos de que el shell es una de las dificultades grandes al no ser de tipado fuerte, es decir, al no validar lo que ustedes ponen y que todo lo que escriban tenga coherencia con el tipo de dato, se hace un poco complicado porque esa responsabilidad la vamos a tener nosotros. Que una cadena sea tratada como una cadena, que un entero sea tratado como un entero y que yo no quiera una cadena sumarle un entero y cosas por el estilo, porque el lenguaje me lo va a permitir y va a hacer cosas que no eran las esperadas, ¿sí? Probablemente. Bueno, acá les arreglé un poco los ejemplos que estaban para las versiones viejas de Bash, para el tema de comillas y demás, y ahí nos habíamos quedado, ¿sí? Eso fue como el repasito rápido de lo del martes. Hoy no quiero hacer 2 horas de teoría, había dicho que no iba a usar las 2 horas para avanzar tanto, así que vamos a cerrar el tema de variables y la idea es ver un poco el práctico, o arrancar un poco a preguntarnos cosas sobre el práctico como para no quedarnos atrás con eso. Bueno,
Dentro de las variables, algo que nos faltaba charlar, son algún tipo de variables especiales que tiene el shell, y otra vez esto de ponerlas en el contexto de la mirada de un lenguaje de programación. Ustedes ya las usaron. ¿Cuáles de estas reconocen? Variables de ambiente. ¿Qué hacen y qué es cómo van a afectarnos y por qué las necesitamos mirar? Primero, variables son variables, ¿sí? Es decir, esto es igual que una variable declarada por mí. Yo declaro la variable nombre igual a... vamos a mirar el script que les mandé, así ya charlamos en base a ese directamente. cd scripts, estoy tratando de organizarme. Incidencias.sh, yo les mostré incidencias original, les pasé. ¿Sí? Acá, por ejemplo, hay variables, no están declaradas, ¿no? Pero están. Esto es una variable, un nombre de variable, ¿no? Esto es un nombre de variable, admin, problema. Buenas. Una forma de asignarle un valor a una variable es leyendo desde la entrada estándar. Este read pide desde la entrada estándar. ¿Lo intentaron ejecutar? ¿Tuvieron tiempo de hacerlo? No. Está bien, no pasa nada. Vamos a ejecutarlo. Yo hago punto barra, o vamos a llamarlo sin permisos. Incidencias original, que es el que les pasé yo, y aparece esto, ¿no? Y yo voy a poner registrar una nueva incidencia. En esta ejecución es lo que estamos viendo. Acá, ¿no? Me está mostrando esto. Nombre de usuario, read usuario. Entonces yo voy a poner ahí Andrea Pérez. Admin asignado, Miriam. Descripción del problema. El script no anda bien. Descripción de la solución. Automatización y scripting. Enter. Listo. Me dice, ya registré la incidencia con el ID 3. Bueno, en este script, ¿sí? Acá está, fíjense, fue leyendo a medida que me iba preguntando con el comando read en la variable usuario, que son todas cadenas. En la variable admin guardó ese Miriam, en la variable read problema guardó ese el script no anda, en la variable solución guardó, ¿no? Y son todas cadenas que estoy guardando. Le puse un estado, abierta, este no me lo pidió, en qué estado está, directamente puso abierta. Y después, fíjense lo que hace acá. Echo, ¿qué hacía el comando echo? Muestra por pantalla. Junta todas esas variables, asignando, fíjense que acá arma como un superstring concatenado, ¿sí? ¿Y qué pone? El ID, un número de esa incidencia, pone el usuario. Todo esto está expandiéndose porque acá hay una comilla doble, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre la coma y los corchetes o llaves? No sé qué usábamos la clase pasada. Creo que usamos llaves. ¿Para qué? Para concatenar variables con texto, creo que era. No, en general vos un string, no me acuerdo puntualmente cuál era la sentencia, pero acá estamos simplemente armando un string arbitrario. Acá podríamos poner espacio, podríamos poner guión, barra, lo que querramos, ¿sí? Acá simplemente, las llaves vos te referís al nombre de la variable. Y adentro de la llave había un 1 en el ejemplo al lado. Exacto, eso tenía que ver, es buena la pregunta, con el nombre, definir claramente cuál es el nombre de la variable. Si yo tuviera un solución 1, solución 2 y solución 3, ¿sí? Para saber bien y que no se generen problemas con los posibles nombres y hasta dónde llega el nombre de la variable, se usan las llaves. Con las llaves vos delimitás claramente cuál es el nombre de la variable a la que querés acceder. Eso es por si yo tengo, ya te digo, el tema de decir, bueno, la variable solución y la variable solución 1. Si yo escribo echo
pesos, solución 1, el shell podría, o uno podría decir, ¿a qué se quiere? Yo quería que me muestre solución, no solución 1. Quería que me muestre solución concatenado al número 1. No quería que me muestre la variable solución 1. Okay. ¿Entendés? Entonces, para decirle, mira, yo quiero que vos me muestres en esta salida de eco solución concatenado con el número 1, sea lo que tenga solución adentro, entonces lo que necesito acá es delimitarle el nombre de la variable. ¿Y le puedo poner una coma ahí después de...? No. Mira. O sea, si ponemos una coma va a aparecer una coma en el eco, que es lo que estamos haciendo acá. Estas comas son literales, ¿sí? Todas esas comas no tienen un sentido, y vamos a hablar de la palabra metacarácter mucho, no es un carácter especial para el shell. Esto es simplemente un literal. Aunque no tenga comillas allá. Aunque no tenga comillas. Okay. La coma va a ser un carácter literal, no tiene significado especial para el shell. Okay. ¿Sí? Si lo pones, lo escribe siempre. Lo va a escribir siempre. Exacto. Donde lo pongas va a escribir la coma. ¿Ok? Bueno, entonces, acá estamos armando un string y guardándolo, redirección, esto lo charlamos la clase pasada, estamos repasando. Fíjense que es una redirección doble, así que es un append, ¿no? Y lo vamos a escribir en la base de datos. La base de datos, fíjense que es una variable, ¿no? Esta variable lo que va a tener guardado, ¿qué es? ¿Qué piensan que puede ser? Toda la información cargada. Todas las incidencias. ¿Y qué puede ser físicamente dentro del archivo? Ok, sí, es un archivo. DB tiene guardado cuál es el nombre del archivo donde van a ir guardados todas estas incidencias. Es decir, que nuestra base de datos en este caso va a ser un montón de líneas de texto con este formato. Todas van a tener ID, usuario, admin, fecha, problema, solución, estado, ¿no? Ese va a ser el formato. Y al final pone ahí coincidencia registrada para que yo lo vea. Ok, ahí hay varias variables. Esas son todas definidas por mí. Ahora, en la clase recién yo les estaba diciendo hay variables de ambiente que ustedes ya usaron, que también son variables. Es decir, que las podemos definir con un igual algo. Y ya vimos una la clase pasada, que fue la variable path. ¿La recuerdan? La voy a anotar acá si nos queda como una especie de burbuja de cosas importantes. Variable path. Después le sacamos una foto y la ponemos en el video. No, no edito bien eso. La variable path. ¿Recuerdan para qué servía? La variable path. Para los scripts. La variable path sirve en el shell para que ande el shell, básicamente, ¿no? O sea, sin la variable path solo tenemos acceso a las órdenes internas del shell. Vamos a repasar eso porque es re importante que esta variable quede ultra clara. En la vida de un admin Unix, GNU Linux, la variable path es importantísima. ¿Por qué? Porque yo les decía, bueno, si path, que hoy por hoy, esta es una variable de ambiente, una de muchas variables de ambiente. Si path está indefinida, en este caso tiene todos los directorios donde hay ejecutables, ¿sí? Por eso yo hago ps enter y anda. Pero si path, estoy repasando, ¿no? Está indefinida, hago ps enter y no anda, porque no encuentra dónde buscar esos binarios. Acá no hay magia. Y esto es lo que tenemos que aprender del shell, a desmistificarlo y entender cómo esto también funciona dentro de los lenguajes de programación. No es no anda porque PS no está instalado. Sería una respuesta muy de primera respuesta. No está instalado PS, instala PS. No es que no está instalado. El shell no lo está encontrando, ¿no? ¿Por qué? Porque su variable de ambiente no está correctamente definida. Fíjense la importancia que tiene esta variable. ¿Por qué? Porque si yo dentro de mi script de incidencias hago algo, vamos a ponerlo acá arriba, ahí está el nombre del archivo, donde se guarda en incidencias CSV, ¿sí? Después vamos a ver cómo cambiar eso para que no sea siempre el mismo, todo. Pero, ¿qué pasa con las variables de ambiente y los scripts? Si yo hago esto, acá al principio del script, y lo ejecuto, ahora le voy a poner. Hasta ahí anduvo, ¿no?
Después, ¡ja! Ahí empezó a explotar, ¿no? Hasta ahí anduvo. ¿Por qué? Porque esto eran órdenes internas del shell. Echo es una orden interna del shell. Entonces esto lo pudo imprimir. Pero acá, fíjense que dice tail, cat, AWK, orden no encontrada. Entonces, fíjense cómo esa pavadita de cambiarle la variable de ambiente path a un script hace que el script no ande más, ¿sí? Entonces las variables de ambiente van a ser estas que modifican el comportamiento del script, que en teoría están como dadas porque son del ambiente. En el práctico la idea es identificar un poco de dónde vienen, porque es como místico, vienen del ambiente, del aire, de alguien las pone en algún lado, están escritas en algún lado, y bueno, un poco investigar eso. Pero las variables de ambiente son todas esas variables que en general están definidas en el sistema y que me permiten que el script o los distintos programas funcionen con normalidad, ¿sí? Vamos a las variables de ambiente entonces. Tiqui, 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 tiqui. Ahí está. Entonces, ahí dice path, la variable por excelencia de ambiente porque es la de mayor impacto inmediato. Uno dice, si path no está definido, mi script no encuentra ninguno de los comandos externos, solo le anda lo interno, ¿sí? Lo interno es lo que está programado en el binario de bash, ¿sí? Entonces, las otras variables, ¿qué son? ¿Las recuerdan? ¿Vieron alguna? ¿Reconocen alguna? O aunque sea de nombre, así como dicen, esto conozco pero un comando, por ejemplo. PWD no era para que te digan la ruta del archivo. Buenísimo, y entonces esta variable, ¿qué puede llegar a tener? La ruta de todos los archivos. No, la ruta donde estoy parado. No estoy parada. ¿Sí? Es el directorio Working Directory. Present Working Directory. PWD. Está bueno aprenderse qué significa porque así uno recuerda el comando también. Era algo de Working Directory. WD, ¿no? ¿Y load qué sería el directorio anterior donde estaba? Exacto. Fíjate que si yo hago, y ahí entramos a proliferar el pop-up de ventanas a pleno. Vamos a cerrar un poco. Bueno, entonces path quedó claro. Echo, peso, PWD. Yo no la definí, sin embargo, el shell la mantiene, ¿sí? Sabe que si yo me muevo y hago cd enter y hago echo PWD, ahora cambió. Esa variable se va actualizando, ¿sí? ¿Quién la actualiza? El mismo shell. A medida que yo me voy moviendo, e incluso dentro de un script, me voy a ir moviendo. Tengo que crear un archivo, no sé qué, en el directorio TMP. CD TMP, adentro del script. Ahí, dentro de mi script, va a ir cambiando este tipo de variables. ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que los comandos funcionen correctamente también. Si yo miro echo old PWD, ¿qué va a tener? Apuestas. Esto es fácil. Claro, va a tener la primera, ¿no? Porque era a dónde estaba antes. Esto me sirve para volver, por ejemplo, ¿no? Como, en mi script, si me ando moviendo, no está bueno que cuando termine el script esté en un directorio que no era en el que arranqué. Eso sería un efecto raro, ¿no? Ejecuto un script, arranqué en el home y terminé en etc. El shell termina parado en etc. Eso es un comportamiento extraño, no debería suceder. Entonces, para mantener un poco la coherencia y esa prolijidad, uno usa estas variables. Y hay otras acá que también son importantes. Y hay más. De hecho, yo acá les dejo la página del libro donde hay como las variables más importantes. Hay otras acá, pero hay alguna más. Que esta la tienen que conocer también. Sí, pero no la acuerdo. No importa. El ID, El ID del proceso del shell. Claro, pero fíjense que tiene una P más, ¿no? Padre. Del padre, ¿no? Parent Process ID. Parent Process ID, el proceso padre. Entonces, yo puedo saber quién es mi padre o madre, ¿no? Este es el proceso actual. Echo Parent Process ID 2930. Y ahí me dice, ok, el actual es este. Y si miran un PS-Tree van a encontrar que este es hijo del 2930, ¿sí? Y hay otras variables como el IFS. El IFS, que también lo van a ver en el práctico,
se llama IFS. Todo esto está documentado, ¿sí? No anda, porque no anda el path. El IFS fue el motivo principal del bug con el cual yo aprendí scripting. Así de importante es esta variable. Yo tenía que, en una empresa en la que trabajaba, había un super script muy largo, muy espantoso, que era para actualizar sistemas. Yo no sabía qué fallaba, no había visto nunca scripting. La cuestión es que una mala modificación dentro del script de esta variable era casi imposible rastrear ese bug, pero era esto. Esta es la forma en que el IFS es una variable que le dice al shell cómo interpretar dónde termina una palabra. Tan sencilla como eso. Uno dice, obvio, en un enter, en un salto de línea. Bueno, pero el shell necesita claramente la instrucción de, ok, ¿cómo se da cuenta que cd espacio, ¿no? Y después viene lo otro y lo otro no es parte del comando cd? Por esta variable. Esta variable le dice al shell cómo interpretar ese texto, cómo interpretar un montón de cuestiones, como los argumentos de entrada y un montón de cosas que vamos a estar viendo. Por eso es súper delicada manejar esa variable. Sin embargo, son todas variables de ambiente. Son todas variables que los admins o la gente que programa en shell scripting las va modificando con distintos fines. Buenas. Y bueno, hay que tenerlas presentes porque pueden ser problemáticas si uno no las administra correctamente. Pero además de administrarla correctamente, tiene que ver con reconocer que no solo existen las variables que yo defino, sino que hay un mundo de variables y pueden hacer, como dice ahí, uy, se me trabó algo. Vamos a cerrar esta. Declare -p. ¿Cómo sé yo qué variables hay en este shell en particular? O en cualquier otro shell. Bueno, puedo mirar ahí y uno dice, ok, matrix, hemos llegado, este es el momento en que empezamos a entender la matrix. Bueno, fíjense, acá aparecen un montón, ¿sí? Fíjense que está el comando declare, ya vamos a volver sobre esto, por qué aparecen así. Pero todo esto que aparece acá, esta última, era una variable, ¿sí? ¿Me interesa que sepan qué hace cada una? No, para nada, ¿sí? Lo que nos interesa es el concepto porque, fíjense, acá hay un montón. Me dice el user ID con el que se está ejecutando actualmente, el nivel de shell, ahora vamos a hablar de subshells y vamos a ver que esto cambia según cuántas veces dije bash, 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 bash. El shell que estoy usando, variables random, seconds, bueno, estas definen el prom, toneladas, ¿sí? Path, OS type. Fíjense la cantidad de variables que algunas, la matrix otra vez, y acá lenguaje, esta es muy importante, el lang, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia si la borro a esta, así como está? Ahí está, esta me va a servir. Esta está en español, por ejemplo. Man, ls, ¿no? Si yo hago eco pesos lang, voy a ver que está en español. Si yo a lang, como es una variable, puedo hacer esto y asignarle un valor nulo, ¿sí? Ahora hago man ls y está en inglés, ¿sí? Entonces la variable lang va a ser el cambio en cómo los comandos expresan su salida. Si el comando o el programa expresa su salida y tiene la posibilidad de reconocer esa variable y cambiar el idioma, entonces los grep que yo voy a hacer, toda la manipulación de esa salida va a cambiar según el lenguaje, ¿sí? Entonces fíjense cómo todas estas variables, si bien no las vamos a estar modificando todo el tiempo, van a hacer a que mi script ande de una manera o ande de otra. Por eso se llaman de ambiente, ¿sí? Muchas las mantiene el shell, otras vienen de archivos que ustedes probablemente ya conocen como el profile. ¿Recuerdan el profile? No. Está bien, bueno, por eso están las clases, las grabamos, repetimos, no importa. Son lugares
Ahora en el práctico igual lo tienen que volver a investigar. Esto se supone que lo vieron cuando hacían gestión de usuarios, por ejemplo. Cada usuario tiene su punto profile en su home que define sus gustos, ¿sí? Su lenguaje, su time zone, dónde vive, ¿no? Por ejemplo, no sé, el Valle RC, ¿lo conocen? ¿Al archivito? No, tampoco. Bueno, son todos... Seguro, claro, seguro, obvio. Acá yo lo estoy poniendo sobre la mesa porque todo esto tiene que ver con mirar al jet y entenderlo, realmente entenderlo, ¿sí? De entender que esto es un lenguaje de programación y que todas esas cosas que ustedes vieron hasta ahora las tenemos que triturar de nuevo para que queden claras y no sean místicas. Eso es lo más importante, que no sea, ¿no? Como el shell, esa cosa extraña. No, es, nuestra principal herramienta. Entonces, como les decía, el shell en sí mismo mantiene un montón de variables que las va actualizando, como PWD y todas esas que recién les mostraba, y hay otras que van a estar puntualmente definidas. Yo, por ejemplo, en mi Bash RC, en mi home, ¿sí? En mi directorio home, tengo un archivo, está el punto profile, y hay otros, como Bash RC, donde uno guarda cosas. Por ejemplo, para que yo pueda hacer cd AIS y me lleve a este choclo, ¿sí? Y no tener que hacer cd /home porque aparte a mí me encantan los 30 directorios bajar, pongo una variable, y esta variable de ambiente yo abro un shell y digo cd asa y ya estoy parada en ese directorio, ¿sí? Todas esas variables de ambiente son mías, de mi usuario en particular. Y después tengo alias. ¿Por qué? Porque, esto no quería que quede guardado. Ahora me las van a esperar. Bueno, no importa. Sobre todo esta. Voy a tener que editar el video. Bueno. Todas estos son alias porque no me acuerdo todo esto. Todo el tiempo. Entonces hago un alias que se llama SSH Liliana y sé que entra a esta máquina. ¿Sí? Y hago Enter. Son comanditos. Bueno, las variables, uno puede agregar acá un montón de variables también. ¿Sí? Y algunas incluso ya vienen predefinidas cuando uno crea un usuario y una plantilla de usuario. Enseguida se generan .bashrc, .profile de manera automática. El sistema los genera, ¿sí? Y copian. Bueno, son archivitos de donde vienen seteadas variables. Esa era la conclusión, ¿sí? No son magia. En algún lado todo esto está definido. Todo esto, hostname, etcétera, etcétera. Fíjense la cantidad, ¿no? O sea, un montón de variables. Esas son las variables de ambiente. Bueno, otras variables importantes en los shell script son, no me quiero ir de tema con el horario, 18:30. Los parámetros y los argumentos. Dice, ¿cuáles son las maneras en que podemos alimentar un script? Interactivo, comando read, lo vimos recién, ¿sí? Puedo alimentar las variables y crear variables con lectura directa desde la entrada estándar, ¿sí? Hablemos con propiedad. Desde la terminal, le pido al usuario algo, el usuario lo ingresa, comando read. Y también puedo pasarle argumentos. ¿Recuerdan en PHP usaron que el programa reciba un argumento? Por ejemplo, un archivo o un nombre o algo a procesar. ¿O funciones que usaban argumentos? ¿El concepto de argumento lo tienen? Sí, creo que sí. Ok. Parámetros. Los vieron como parámetros en procedimientos y funciones. Y usaron los del programa, no dentro del programa, sino algo externo, como esto de decir... El ST. Vamos a definir esa parte, a ver. En un programa, cat, por ejemplo, etc passwd, ¿no? O vamos a hacer así, sort -u etc passwd. Esta parte es el nombre del programa. Esto es una opción, ¿sí? Son cosas distintas, ¿no? Y este es el argumento. Este es,
digamos, esto modifica el comportamiento de sort a algo específico, que no es el comportamiento si no estuviera esa opción. Pero entonces podemos definir, digamos, que nuestros scripts van a tener su nombre, opciones y argumentos, ¿sí? ¿Ustedes en PHP usaron la parte de argumentos del programa? No, solamente consumían y armaban cosas adentro sin nada externo, sin interacción externa. Se ejecuta el programa, pedís datos. Ah, ok, pedís datos pero sin argumentos. Sin argumentos. Ok, bueno, nosotros vamos a usar mucho esto, que es el argumento, ¿sí? El argumento del script, que es que, bueno, en el caso de cat, por ejemplo, o de sort, mostrarlo, ordenarlo, lo que sea. En nuestro caso, por ejemplo, podríamos pasar como argumento la base de datos de incidencias, ¿no? Porque capaz que tenemos 3 usuarios que tienen cada uno su grupo de incidencia. Entonces no podemos escribir todo en el mismo archivo. Yo quiero mi archivo de incidencias, el archivo de incidencias de él, el de ella, ¿sí? Todos distintos. Eso lo podemos pasar como argumento, ¿sí? Eso es un argumento. ¿Me entienden la idea del argumento? Más allá de cómo lo implementamos, digamos, lo importante es el término. Entonces, vamos a tener argumentos que en scripting particularmente se llaman parámetros posicionales. Ahora vamos a ver por qué. Y la entrada estándar, que ya estuvimos hablando y después le vamos a dar un poquito más de vuelo a eso. ¿Qué son los parámetros posicionales o los argumentos? La forma en que accedemos a eso. Vamos al script S de incidencias y vamos a hacer esa modificación. Incidencias original, ¿sí? En vez de esto que dice incidencias.csv, yo le voy a cambiar esto por un parámetro posicional, ¿sí? Por un argumento. Le voy a decir que este archivo me lo pasen como argumento del script, porque no quiero que sea siempre el mismo. Entonces simplemente lo que voy a hacer acá es borrar esto y decirle que la base de datos es pesos1. Ese es un nombre de variable especial. Fíjense que tiene el pesos y accede a el 1. El 1 es el primer argumento. Si yo pasara 3 archivos, ¿y qué significa pasar? Que ahora yo esto lo voy a tener que ejecutar como... Vamos a dejarlo abierto y lo ejecuto en el otro, así queda claro. Ahí tengo el archivito, ¿no? Y ahora lo voy a ejecutar como bash incidencias original. Y si aprieto enter, ese archivo va a estar indefinido, ¿sí? Va a estar nulo porque no le estoy pasando nada. Entonces esa base de datos va a quedar vacía. Y probablemente la va a crear, ¿sí? Después hablamos de ese test y demás, no importa. La va a crear porque va a estar nula. Pero yo le quiero pasar la que ya tengo, ¿sí? La que ya hice, donde tengo ya mis incidencias guardadas. Entonces le voy a pasar el archivito que se llamaba, creo que incidencias.csv, ¿no? Entonces ahí lo estoy pasando como argumento. Vamos a agrandarlo así se entiende mejor la sentencia. Cuando miro allá me mareo un montón. Tiki, tiki, tiki. ¿Sí? Acá yo estoy llamando al script con un argumento que es incidencias CSV. Ese es el argumento de mi script ahora. ¿Se entiende? Y este pesos1 hace referencia justamente a ese argumento. Sí, vamos a ejecutarlo. Vamos a comprobar que realmente sea así. Vamos a poner ver todas las incidencias. Y fíjense que me las muestra. ¿Sí? Me muestra las incidencias. Eso es porque está realmente leyendo ese archivo. Si yo no le pasara el archivo, no aparecería nada de todo esto. ¿Se entiende? Eso es un argumento. Si fuera el segundo argumento, supongamos que le tengo que pasar por otro motivo, vamos a hacer otra cosa. cp incidencias csv a incidencias csv 2. Dos archivos iguales, no importa, tienen el mismo contenido. Pero al segundo vamos a agregarle
a manopla, sin el script, para que sea rápido, una cuarta incidencia. Le ponemos 4 y acá le ponemos Juan. Y listo, ya cambió, ¿no? Era otra incidencia más, la cuarta incidencia. Si era tan fácil, ¿para qué hiciste un script? Bueno, no importa. Esa es otra historia. Ok. Entonces, estos archivos difieren, ¿no? Si hacemos un diff y de paso recordamos comanditos útiles entre estos dos archivos, voy a ver que la cuarta línea es la que difiere, ¿no? Entre el uno y el otro tienen 3 líneas iguales y la última está en el archivo de aquel lado. ¿Sí? Entonces, parámetros posicionales. Yo acá le puse pesos 1. Si yo, por el motivo que sea, le pusiera 2 argumentos, incidencias, no, acá, incidencias, punto, csv 2, ¿sí? Este es pesos 1, y este es pesos 2. Por eso son parámetros posicionales. Pesos 1, pesos 2, pesos 3, pesos 4. Yo adentro del script haré, según lo que necesite, por ejemplo, podría cambiar y decirle, dame pesos 2 acá, porque ese es el que tiene la base de datos. El primero era un archivo de configuración del script, ¿sí? Y el segundo era el archivo de la base de datos. Entonces le digo, mira, la base de datos es pesos 2, ¿sí? Entonces esos son los parámetros posicionales y fíjense que es bastante simple. De esta manera nosotros accedemos al argumento. ¿Y qué es lo que accedemos? Al string. Es un string. Recuerden que todo esto son variables, nada esotérico de objeto, punto, eso tiene algo. No, es un string plano de la mejor manera, ¿sí? O sea, el shell es así, bien crudo. Entonces ejecutémoslo con los 2 argumentos, a ver si me muestra la cuarta incidencia, que es pesos 2. Yo ahora le puse pesos 2, ¿no? Ahí le puse pesos 2. Entonces debería agarrar el segundo archivo para la base de datos. ¿Me siguen? Ok. El 1 no debería mostrarlo, ¿no? El 1 debería, como nadie lo usó hasta acá, podríamos ponerlo en otro lado, qué sé yo. Usarlo, imagínate que es un archivo de configuración. Es más, hagamos ruido. En vez de ponerle ese, pongámosle acá algo más jugado, como etc passwd. Siempre el mismo, pobre. Siempre el mismo candidato, ¿no? ¿Qué va a hacer con eso? Bueno, obviamente si usa pesos 1 debería explotar por todos lados. Pero si usa pesos 2, debería mostrarme las 4 incidencias. Digo, a ver todas las incidencias. Efectivamente está usando ese argumento. Fíjense qué fácil es en el shell obtener los distintos argumentos y trabajar con ellos. Simplemente son posicionales. Pesos 1, pesos 2, pesos 3, 4, n. ¿Sí? ¿Y cuál es peso 0? El nombre del programa. Siempre se guarda el nombre del programa. Pero a partir de pesos 1 en adelante voy a tener todos los argumentos. Ok. Estas son variables entonces especiales. Después hay otras relacionadas a estas como estos. Estos 3 también se usan mucho. Todos fíjense que tienen símbolo pesos adelante, ¿no? Esta indica cuántos argumentos hay. Eso está bueno siempre saberlo porque si yo estoy esperando que me pasen un archivo y no me pasan ninguno, puedo controlarlo con esto. Es decir, che, si esto es 0, cortame el script acá, verificaciones. Vamos a hablar un poco de eso. En la práctica de la programación uno tiene que verificar cosas mínimas, ¿no? Si yo estoy esperando una base de datos y no me la pasan, puedo decir, mirá, tengo 0 argumentos. Usted debería, muestro la ayuda. Usted debería estar pasando una base de datos. Y salvo, ¿sí? Estos dos son muy parecidos. Ahora no vamos a hablar básicamente de cuáles son formalmente las diferencias, pero ambos dos muestran todos los argumentos juntos, ¿sí? Si yo hago eco pesos arroba o pesos asterisco, voy a ver los dos argumentos que me pasaron en este caso. Pero si hubiera n, me va a mostrar todos. ¿Para qué me va a servir esto? Para iterar. Quiero iterar sobre todos los argumentos. Supongamos que estamos haciendo un script que
justamente me pasan varios archivos y sobre esos archivos tengo que hacer una operación, reemplazarles un nombre, lo que sea, a n archivos que me pasaron como argumento. O tengo que hacer un trabajo sobre directorios, por ejemplo, buscar de todos los directorios que me pasen como argumento los archivos más grandes, porque se llenó el file system y necesito sacar rápido cuáles son los archivos. ¿Cómo harían ustedes eso? Se llena un file system, les están gritando porque es su trabajo que ande. Y vieron que la gente se pone nerviosa. Entonces, ¿cómo harían ustedes sin programación para encontrar rápidamente cuál es el archivo que está molestando en las carpetas? Los más grandes y más viejos. Complicado, ¿no? O sea, si uno lo piensa rápido, ¿cómo lo hacen? Listabas los archivos por peso, ¿no? ¿Cómo era? Claro, no hay una respuesta sencilla, ¿eh? O sea, realmente es un problema muy común y muy difícil de resolver, fácil. Porque si yo te digo rápido, no sé, se llenó el barra. Se llenó el barra significa que la gente no puede trabajar en el equipo, ¿sí? En una PC uno se amaña, pero en un server significa eso, que hay capaz miles de usuarios que no están, miles, cientos. Ok, decenas, no importa. El problema es cuán pesados son esos usuarios, ¿no? Pero bueno, si hay mucha gente que no puede trabajar porque se llenó un barra, el problema urge, que es limpiar rápido. Yo no puedo decir, dame un ratito que me voy a fijar con ls-lrt, cuál es el más grande, los ordeno, sort, bla, bla, bla. Voy a tener que hacer un script, ¿sí? Y obviamente como un problema recurrente lo voy a tener guardado en el bolsillo. Cada vez que esto surja, ping, dame los 5 archivos más viejos y más grandes que haya dando vuelta. O bueno, hay que ver la política, ¿no? Capaz que justo eran los más importantes. Capaz que es, dame el más nuevo, ¿quién fue el que llenó el barra en los últimos 5 minutos? Capaz que también esa es la solución, ¿no? O sea, ¿quién escribió en los últimos 5 minutos el archivo más grande? Afuera, ¿no? Y ahí, chao, al archivo. Bueno, entonces estas variables todas las vamos a estar usando mucho. ¿Cómo podemos modificar esto? A través de los comandos set y shift. Ya los vamos a estar usando, acá están simplemente estos comandos para que empiecen a aparecer las palabras. Shift me permite ir descartando, ¿sí? Ahora el que era pesos 1 se descarta y pesos 2 pasa a ser pesos 1. Shift, 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 shift. Me permite comer argumentos, ¿sí? Mientras que set me permite establecerlos. Por ejemplo, rápidamente recuerden que todo esto lo podemos probar y eso es una práctica que ustedes tienen que hacer sin necesidad de scriptear mucho, ¿no? Simplemente parados acá decimos, ok, ¿cuál es pesos 1? Uy. Nada, ok, a ver, quiero probar cosas con pesos 1 y pesos 2 y pesos 3. Esta es una práctica que ustedes tienen que aprender a agilizar, ¿no? Todo tiene que estar un ejemplo re completo. Lo pruebo acá y esto va a ayudar un montón a agilizar. Los lenguajes interpretados tienen eso de copado. No tengo que hacer el ciclo de compilación, ver, ¿no? Como que en el momento puedo tiki prototipear y probar. Entonces, set. Puedo decir set, por ejemplo, tmp, etc y boot vm linux asterisco. ¿No? Ese es el kernel. Ahí sería peligroso. ¿Qué es lo que voy a hacer con eso? Pero acá son strings, ¿sí? Son simplemente nombres. ¿Y qué hice con eso? Bueno, ahora eco pesos 1 tiene tmp, eco pesos 2 tiene tc y eco pesos 3 tiene boot vm linux asterisco. ¡Oh! ¡Qué horror! Tiene algo más, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver qué es ese asterisco y bueno, claramente ahí es una expansión. Fíjense que el shell expande cosas, ¿no? Se comporta de manera extrañas. Hasta acá íbamos bien y acá fue como, ¿qué pasó? ¿No? ¿Esperábamos un asterisco o no? Ni tanto porque como es místico el shell y esa es nuestra función acá, desmistificarlo, podría pasar, ¿no? Pero bueno, entonces yo ahora puedo hacer shift y eco pesos 1 ahora es etc, ¿sí? Y eco pesos 2 ahora es vm linux y vuelvo a hacer shift y ahora tiki, ¿sí? Y todas las variables se van a ir actualizando, las relacionadas, cantidad de argumentos 2 me dice, ¿sí? El nombre y el
Ah, claro. Ok. Entonces, bueno. Eco, pesos. Ahí están. Los dos argumentos. Ajá, había más. Había más. Porque ese asterisco era todos los kernels que andaban dando vuelta y coincidían con el asterisco. Bueno. Más o menos igual estoy grabando la clase. Yo sé que tienen que obviamente hacer el ejercicio y esto también. Vuelvan sobre la clase. Prueben exactamente lo que yo estoy haciendo. No es dañino esto, ¿sí? Si no agregan comandos. Esto no es dañino, ¿sí? Pero bueno. Ok, entonces, variables de ambiente, parámetros posicionales, argumentos del script. Todas esas cosas son características del lenguaje este en particular, ¿sí? Que ustedes muchos ya las han visto, pero que acá la estamos poniendo en el contexto de la práctica de la programación en el shell. Y ahora, esta era la parte fácil. Y ahora en los últimos 10 minutos vamos a hablar de localidad, que era lo que la clase pasada les dije, falta ver lo de localidad, que es el scope que vieron en PHP, ¿sí? Creo. Que es dónde existen. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Paro? ¿Vengo muy rápido? ¿Venimos bien? Párenme, ¿eh? El año pasado cada rato había alguien que lo voy a extrañar horrores, que me decía, profe, pare, que no entendí. Párenme, todo el tiempo que necesiten, ¿sí? Subshells. Este concepto ustedes ya lo conocen, que es el del proceso hijo, ¿no? El de un hijo, del otro hijo, del otro hijo. Que si uno hace algo como eco variables especiales, esta variable, la variable pesos, me dice el process ID del shell actual, ¿sí? Esta es una que también nos va a servir para verificar muchas cosas. ¿Estoy en este o estoy en un subshell? ¿Sí? Lo muestro gráficamente. Esto, ¿no? Si hacemos pstree-p, podemos ver los procesos con su process ID y el dibujito de cómo es la jerarquía de procesos, como para recordar gráficamente. Obviamente, por acá arriba debe estar en algún lado la terminal, porque ya dijimos que esto no es el shell, sino que es el programa que... Python 3, Mate, ahí está, VI, ¿no? Acá esto es donde tengo abierto el script ahora. Entonces, y todos estos bash son hijos de otro bash, ¿sí? Entonces, y todos son hijos de la terminal, que es la ventana gráfica, ¿no? Entonces, estos que están acá abajo, todos estos hijos de bash, son subshells de bash. Tan sencillo como eso, ¿sí? Subshells es simplemente un shell hijo del actual. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Dónde estaba yo? Acá. Porque si yo hago algo como bash, enter, ¿pasó algo? A la vista no. Sin embargo, eco pesos, 4239. Ahí se invocó a otro shell. De este shell ahora se armó otro hijito, ¿sí? Esto es un subshell, es un proceso hijo del actual. Dentro de nuestros scripts vamos a poder invocar a otro shell para correr otros scripts, por ejemplo, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplito con nuestro script de incidencias. Vamos a salir de acá. Y incidencias original. Uy, ya lo tenía abierto, ¿cierto? Bueno, hice cualquiera. ¿Dónde estaba? Acá no, acá. Vamos a hacer lo siguiente. Para hablar de scripts, de scope, perdón. Fíjense, vamos a revisar este código un poco. Este código tenía el menú principal, acá, ¿no? While true, ¿reconocen esto? While true, como más allá de la sintaxis puntual. While true, o sea, eternamente mostrame esto, ¿sí?
muestra, lee una opción y según la opción que yo haya elegido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, llama a unas distintas funciones, ¿sí? A distintas funciones que van a invocar. El concepto de funciones lo vieron, ¿no? Que es una modularización para que no quede un supercódigo con mucho pegado y repetido, ¿sí? Bueno, entonces acá va a ir invocando. Vamos a ver el ver incidencias, ¿sí? Vamos a ver esa que estuvimos usando puntualmente. Vamos a la función ver incidencias, eliminar, generar reporte, buscar incidencias, ver incidencias. Bueno, acá lo único que hace, si se fijan, es primero fijarse si está el archivo de la base de datos, si no dice, che, no hay nada, si este está vacío, ese es el chequeo que está haciendo ahí. Después hablamos de los chequeos puntuales, pero básicamente está diciendo, si esto está vacío, decir, che, está vacío. Si no, o sea, y acá hay un return, significa que sale. Vamos a volver sobre funciones, no se preocupen por la sintaxis, sino por la idea, ¿sí? Si esto no se ejecuta, viene acá y muestra el comando column, es un comando externo, ¿sí? Que lo pueden probar. Todo esto se puede probar, column sobre un archivo. Así como está, lo copian, lo agarran sobre un archivo y ven qué hace. O man column, ¿sí? Todos estos comanditos son comandos del core utils, son comandos básicos del sistema. Lo único que hace esto es mostrar ordenadamente las salidas. Vieron que la salida está guardada con un montón de comas, pero cuando la ejecutamos, efectivamente, sí, incidencias, original, y ahora había que llamarlo con el argumento. etc, passwd, después arreglemos eso. Incidencias .csv, ¿sí? Y cuando digo ver y me muestra, no me lo está mostrando con comas, feo. Me está mostrando feo, pero sin comas, tabulado, separado, ¿no? Eso lo hace el comando column. Lo único que hace el comando column es sacar las comas y ponerlo de una manera un poco más estructurada a la vista, ¿sí? Pero a mí no me convence. Y digo, yo quiero que esto se vea más lindo, que sea más claro. ¿Qué sé yo quién es Juan? ¿Quién es Miriam? ¿Cuál es su rol? ¿Cómo sé yo cuál era el usuario? ¿Cuál era el admin? ¿No? Entonces vamos a mejorar esa parte y vamos a hablar de subshells mejorando esa parte. No es la mejor manera de resolverlo, pero lo vamos a usar de ejemplo. En vez de esto, que es la parte que muestra efectivamente ese archivo de manera estructurada como la vimos recién, vamos a llamar un segundo script. Un segundo script que se llame mostrar incidencia. .sh. Fíjense cómo estoy llamando ese segundo script. Como llaman a cualquier script, ¿no? /incidencias.sh. Lo vamos a escribir al lado. split. Ustedes usen lo que quieran. Mostrar incidencia.sh. Perdón. Ahí está. Estaba usando superpoderes que no tenía disponible. Y copiamos y pegamos. Ahí está. Ahora sí. Ya la tengo hecha porque vieron que el tiempo es tirano en la TV. Bueno. A ver. ¿Qué hace el otro script? Súper fácil, ¿no? Simplemente dice identificador ident, usuario, y se supone que en vez de mostrarlo tabulado deberían aparecer como estos textos, ¿no? El identificador, usuario, administrador, fecha, por poner algo. Teníamos más información, pero pongamos esa, ¿sí? A la vista. Y que en vez de mostrar las columnas me muestre de esta manera estructurado. Estoy armando un segundo script que va a ser invocado por el primero. Este es un subshell, ¿sí? Que va a llamar el primer script y que supuestamente tendría que usar esas variables. Y acá el scope, ¿sí? Pongamos en foco la parte de dónde se ven las variables. Ok. Vamos del otro lado. ¿Cómo obtengo esas variables? Bueno, yo podría decir que
ident es igual a la salida del comando, eso significa ese chirimbolo que estoy poniendo ahí. Vamos a volver sobre esto, simplemente ahora créanme que eso significa que ponele a ident lo que salga del comando que le voy a decir a continuación. Y yo tengo la base de datos, entonces puedo hacer que cut menos F1, primer campo, con separador de coma, porque podemos mirar el archivo para darnos una idea de cómo sacar eso. Ya estuvimos viendo el comando cut, ¿lo recuerdan? Cortar, muy útil. Entonces, miremos el archivo, incidencias CSV. Fíjense que está separado por comas. Ok, el primero es el identificador. Entonces vamos a obtener en la variable ident, que es la que necesito acá, ¿sí? Ese primer archivito. ¿De dónde lo voy a sacar? De pesos de B. ¿No? Sí. ¿Me siguen ese comando? Bueno, ahora díganme ustedes cómo voy a sacar yo el usuario. F2. Exacto. ¿No? Es el segundo campo. Usuario. Primer campo, segundo campo, tercer campo. Y entonces acá ponemos usuario admin, ¿no? Variable. Le asigno la salida del comando y acá 3. Y fecha. Perfecto. Está. Admin. Y esto debería ser fecha, ¿no? Entonces ahí tenemos en mi script principal un montón de variables que yo tengo filtrando la base de datos y se las paso a un programa, que este otro programa yo lo podría usar para otros scripts también. Es decir, bueno, si me pasan estas 4 variables, esto muestra esto de esta manera, ¿sí? Podría, vamos a modularización, así como por arriba, no importa, ¿no? Ok. Entonces, hasta ahí está todo bien. Listo. Right. ¿Qué me dicen de mostrar incidencias? ¿Cómo debería yo ejecutarlo para que eso realmente funcione? ¿Dónde debería estar guardado, por ejemplo? Preguntas de repaso de la clase del viernes, no la del martes. En el mismo directorio que el script. En el mismo directorio que el script. Porque estoy haciendo punto barra, ¿sí? Es donde estoy parado actualmente, debería estar este script guardado, ¿sí? Y además, ¿qué debería tener? Por la forma en que lo estoy ejecutando. Permiso de ejecución. Permiso de ejecución. Los tiene. Si no los tuviera, fallaría, ¿sí? Porque esto tiene que tener permiso de ejecución para ejecutarse de esa manera. Ok, estamos. Larguémonos a ejecutar esto. Escribimos, hicimos nuestra modificación, no queremos que lo muestre de manera tabular, queremos que lo muestre más lindo. Supongamos que eso es más lindo. Vamos a ejecutarlo. Y ahora digo, ¡charán! 2. Ver todas las incidencias. ¡Ah! No. No funciona. ¿Por qué no funcionó esto? Por la localidad de las variables. ¿Sí? Conclusión de esto. Primero, estamos mirando solo una incidencia, ¿no? Porque yo estoy filtrando ahí todo medio junto. Ahora tenemos que ver cómo hacemos para sacar cada línea de esa incidencia. Estoy filtrando todo. Eso es un error que vamos a ver después. Pero ¿por qué está vacía la salida? ¿Por qué no hay ni siquiera un choclo horrible mostrándome que todavía no hice todo línea por línea? Por la localidad de las variables. ¿Qué pasa? Este script se está ejecutando en un shell hijo, ¿sí? No es el shell en curso de este. Cuando digo shell en curso o shell principal, me refiero a este. Entonces, la única manera de que este vea esas variables es o se lo paso como argumento a ese script. Es decir, que yo, ¿cómo podría pasárselo como argumento? Con lo que aprendimos recién, ¿no? Podría poner, a ver, probemos 1, por ejemplo. Acá, pesos ident. Y se lo paso como argumento. Y del otro lado, ¿qué tendría que usar? En vez de ident, esta es una solución. Uy, perdón. Exacto. Si usáramos lo que hicimos recién, podríamos decir, pesos 1 debería ser el usuario. ¿Sí? Acá lo estoy pasando como argumento. Y acá,
no estoy usando al parámetro posicional, porque si no esa variable no se ve, ¿sí? Ident no se ve. Vamos a escribir esto, ambos. Miremos el cambio y veamos si así funcionaría. Identificador 1, apareció el dato ahora. Hoy no había aparecido, ¿sí? Ahora este dato apareció, faltan los otros. ¿Qué tendría que hacer? Usando esta estrategia del argumento. Miremos el código. Modificar, mostrar incidencia con los parámetros posicionales. Claro, tendría que ir agregando todos los argumentos, ¿no? Como ident, usuario, pesos 1, pesos 2, pesos 3. Tendría que ser el choclo de argumentos. Bueno, esta estrategia acá no está piola. Si yo quiero que efectivamente se pueda hacer, funciona. Pero si yo quiero cambiar la visibilidad de la variable, diga, che, que se vea en este shell y en todos mis hijos, la exporto, ¿sí? Tengo que exportar las variables. Esto en todos los lenguajes de programación aparece, que es cómo manipular hasta dónde se ve una variable. Hay prácticas, buenas prácticas, malas prácticas, de todo, ¿sí? Pero en el shell, para que todos sus hijos vean efectivamente y yo no tenga que hacer esto, sino que pueda acceder directamente a la variable pesos ident, lo que yo tendría que hacer acá es exportarlas. ¿Cómo las exporto? Declare. Declare era nuestro comando que definía tipos y atributos. Este atributo de exportación es "-x", ¿sí? Y voy a poner acá los nombres de variables que quiero exportar. Ident, usuario, admin, fecha. Todas esas las quiero exportar. ¿Se pone así en el signo peso? Acá sí, porque le estoy dando el nombre de la variable, no el valor de la variable. Le estoy diciendo, todas estas variables, compartilas con mis hijos, ¿sí? Compartilas con mis hijos. Entonces ahora me voy para este lado, escribo, me voy para este lado, escribo y probemos a ver qué pasa, ¿sí? 2. Ok. Fíjense que funcionó. ¿Funcionó o no? Sí. Funcionó. Se ven. No era lo que esperábamos, definitivamente. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. Escribió todo. Todos escribió, no me escribió todas las incidencias una por una, ¿no? Sino, ahora vamos a ver esa parte. Por ahí. Exacto, tenemos que iterar sobre la base de datos y mandar uno a cada vez, ¿sí? No mandar todo un choclo junto de la base de datos. Ahora chusmeamos esa parte. Pero el scope de la variable, ¿vieron cómo cambió al exportarla? O sea, pasó de solo el proceso padre al proceso padre y a los hijos. Si estos tuvieran hijos, nietos, llegaría, ¿sí? Pero todo esto es cuestión de probarlo. Lo importante es reconocer que tenemos formas de cambiar la visibilidad, dónde se ve la variable, ¿sí? Y dónde no se ve. Esto es súper importante porque no va a andar el script muchas veces si no hago la correcta manipulación de la visibilidad de la variable, ¿sí? Entonces, en el shell tenemos que ver el tema de la localidad. No lo voy a arreglar ahora, se los voy a dejar. Es más, se los voy a mandar y arréglenlo ustedes si se animan. ¿Sí? No importa. Después lo vemos. Esta es la parte, falta la parte de la estructura. No vamos a resolver todo hoy porque si no, no arranco con el práctico nunca, jamás en la vida. De a poquito. La idea es que lo vayamos trabajando, lo vayamos comprendiendo, vayamos viendo los errores. ¿Qué es lo que estás filtrando? Si yo aplico este comando, ustedes lo que tienen que hacer con esto es justamente decir, pará, a ver, yo esto lo puedo probar derecho acá, cat-f1 de incidencias.csv, derecho ahí, ¿sí? Y me olvidé el separador, menos de coma, 1, 2, 3, listo, eso es lo que está filtrando, es toda la base de datos, yo necesito línea por línea la base de datos, entonces voy a tener que ver cómo iterar sobre esa base de datos y filtrar esa línea por línea, ¿sí? Y hacer esto mismo, pero en vez de sobre la base de datos completa, sobre la línea, ¿sí? Esa va a ser la misión. El que lo hace lo comparte ahí. Yo después igual les subo esta para que les quede. Bueno,
Y si no, no importa, porque este script, la idea es que sigamos trabajando sobre este hasta que lo entendamos y lo tengamos re claro y lo podamos modificar, porque es la forma de aprender, ¿sí? Como decir, bueno, hago esta pequeña modificación y funcionó. No conozco toda la sintaxis, bla, 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 pero logro entender esta parte y cambiarla, ¿sí? Esa es la forma en que tenemos que trabajar. Bueno, no, acá. Entonces, una variable va a crearse. Las variables de ambiente existen hasta que hacemos unset o las borramos, ¿no? La forma de borrarlas es unset, ¿sí? Es el comando que borra, elimina variables. ¿Qué significa que las borra? Si yo hago unset path, ¿estalla el sistema? No, la elimina de mi proceso, del espacio de memoria de mi proceso, de mi shell. Por eso yo abro otra terminal y funciona, ¿sí? No es que elimina el path de todos los archivos donde esté definida. No, simplemente recuerden que un proceso tiene un espacio de memoria propio donde guarda las variables y simplemente estamos eliminando o agregando en ese espacio de memoria tomando nota. Acá te definí ident, nombre, tengo path, ¿sí? Unset las va a sacar de ahí, pero nada más. Entonces el ciclo de vida va a ser ese, la creo, la asigno, vive, la uso, la modifico, la elimino si hace falta. Porque si el script termina, ¿qué pasa con las variables? Se hacen unset solas, ¿sí? Todas las que yo definí en mi script ident. Yo ahí ejecuté, ¿no? El comando No. Acá, yo ejecuté esto. Si yo hago echo pesos ident, no está, ¿sí? Porque eso vive dentro del script, las variables que yo definí. Bueno, entonces subshell, ¿quedó claro que es un subshell? Ok. Bueno, acá ejemplos para que ustedes prueben en sus casas. Hay una regla que es importante tatuarse en la cabeza, así con esto de la localidad, que es nunca vamos a ver variables de los hijos, ¿sí? Siempre es hacia abajo. El padre le puede dar variables a sus subshells hijos o la madre, según quien, que es muy patriarcal perdón, pero no la terminología la consola no tiene gente. Exacto, pero siempre dice padre. Bueno, reflexiones aparte. Acá dice madre, le puse. Ok, prueben estos ejemplitos para entender la parte un poquito de la localidad, pero básicamente siempre se ve hacia abajo y nunca hacia arriba. Eso va a ser un problema, porque a veces un problema sería como una forma de trabajar, ¿sí? Es una característica de diseño. Es la forma amable de decir problema. Característica de diseño, que es que los hijos van a crear variables y si yo le quiero mandar información al padre, voy a tener que encontrar la estrategia, porque no lo voy a poder hacer a través de variables. Incluso si modifican variables del padre, el padre no va a ver esas modificaciones, ¿sí? Entonces, hacia arriba nada sube. Los padres nunca ven lo que hacen los hijos. Eso si uno lo recorta y lo pone en YouTube es raro, pero bueno, en contexto. Nunca vamos a saber qué hacen los hijos, pero al revés sí, ¿sí? O sea, del padre para abajo se va. Los hijos sí saben lo que ven los padres, si los padres exportaron las variables, ¿no? Que es lo que vimos hoy. Ok, ¿dudas hasta acá? Bueno, hasta acá vamos a llegar. Nos falta un poquito todavía, pero dije que no iba a hacer esto. Así que vamos a parar acá con esto, que algo que quieran revisar de lo que vimos, que no haya quedado del todo claro. La clase que viene lo que vamos a hacer es, en vez de hacer un subshell con un script, vamos a usar una función y también vamos a ver qué pasa con las funciones y la localidad de las variables, ¿sí? Bueno, paro acá, vamos a parar el video.